Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Madillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Hoy jueves 29 de junio del año 2023, son las 10:24 de la noche mientras estamos grabando este video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre alguien que muchos teólogos y apologistas no quieren hablar. Y he podido percibir que hay varios temas que muchos apologistas y teólogos, en este caso calvinistas, reformados, evangélicos, temen hablar. Uno de ellos, el fenómeno OVNI, fenómeno UAP. Y también he podido percibir que no se quiere hablar sobre él. ¿Quién es él? Averigüémoslo. Él era el nombre de una deidad suprema. Al igual para los habitantes semíticos orientales del periodo dinástico arcaico, cerca del año 2900 a.C. y significa padre de todos los dioses. En los hallazgos arqueológicos siempre ha sido encontrado frente a las demás deidades. Él ha sido el padre de muchos dioses, 70 en total, en el panteón cananeo. Y muchos de esos dioses, hijos de él, tienen atributos similares a los dioses de diferentes panteones, como Zeus, Poseidón, Hades o Tánatos, entre otros. Los antiguos mitógrafos griegos identificaron a él con Cronos, el dios del tiempo, el rey de los titanes. En todo el levante mediterráneo era denominado Il o El, al Dios supremo, padre de la especie humana y de todas las criaturas. Los sumerios, quienes eran la civilización más antigua que se conoce en la historia, pueden haber otras civilizaciones más antiguas que los sumerios, pero esa es la que se tiene hasta el momento, tenían un dios equivalente llamado Anu, quien es el padre de Enki y Enlil. Por lo general, él se representa como un toro con o sin alas, por su fortaleza y potencia creativa, al igual que su primogénito Hadad. Él era conocido como sanador. Y aquí usted va a escuchar una expresión muy conocida. El nombre Rafael o Rafael significa él ha sanado. Rafael, el arcángel. Y es interesante porque todos los ángeles que se menciona en la Biblia, Gabriel, Rafael en la Septuaginta o en los libros deuterocanónicos, Uriel, Miguel, todos terminan en él. Emanuel, Dios con nosotros. Israel, gloria de él. Betel, casa de Dios. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a él. Esto se atestigua, él ha sanado en la cultura ugarit. Esto se atestigua aproximadamente en el 1350 a.C. en una de las cartas de Amarna. En una narración se describe un banquete al que el dios él invita a los otros dioses, un banquete. Eso como que yo lo he visto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No es casualidad. Él se emborracha, hace un escándalo y luego cae después de buscar pelea con uno de los invitados. El texto termina con un encantamiento para la cura de alguna enfermedad, posiblemente la resaca. En las tablas de Ugarit, ese dios
primigenio, figura también como el esposo de la diosa Asera, Ishtar, entre los babilonios, originalmente llamada Atirat o Afdirat, que en la Biblia recibe el nombre de Astoret. La forma griega es Astarte, la cual es la madre de todos los dioses, la esposa celestial, la reina del cielo. Representaciones del dios El se han encontrado en las ruinas de la Biblioteca Real de la civilización Ebla, en el yacimiento arqueológico de Teil Mardik, en Siria, que data del año 2300 a.C. En algún momento de la historia pudo haber sido un dios del desierto, pues un mito dice que tuvo 2 esposas y que con ellas y sus hijos construyó un santuario en el desierto. Esto es interesante, muy interesante. Para los pueblos cananeos, Él era la deidad principal, el rey, creador de todas las cosas, el juez que dictaba lo que debían hacer tanto los hombres como los dioses. Su esposa primaria fue Ashera, la madre de todos los dioses, representada en los santuarios cananitas con árboles ornamentados. Pero tuvo otra esposa, Anat, hermana de Hadad Baal, Ramán, el trueno, señor del trueno. Esta última era llamada la amante de los dioses. Ambas eran diosas de la fertilidad. Para los cananeos, él era el padre de la divina familia y presidente, escuche bien esto, presidente de la asamblea de los dioses en el monte de la reunión. Escuche, presidente de la asamblea de los dioses en el monte de la reunión. The Divine Council. Vemos paralelismos con la Biblia. Es llamado toro por su fortaleza y potencia creativa. Es el anciano de días, la roca de las edades. Está representado en una roca en Rosh Hashanah. The Rock of Ages. El anciano de días. Esos términos los vemos en la Biblia. En los mitos ugaríticos, él es llamado Ni-Tiu, no sé cómo se pronuncia eso, que significa creador de todas las cosas creadas. Aunque algunos lo traducen como el dador de potencia, en las 2 inscripciones halladas en Ugarit, hoy Ras Shamra, él es retratado como un dios frío y distante en el flujo de los 2 ríos, posiblemente del Edén, de donde un río fluía para formar los ríos Tigris, Éufrates, Gihón y Pisón, tal como se describe al Edén en la Biblia. Aparte de ser llamado el creador, él también era llamado el bondadoso, el compasivo. En los mitos ugaríticos, títulos que aparecen en la Tanaj para referirse a Yahvé. En Canaán, el rey era nombrado siervo de él, una tradición compartida en la antigüedad, por ejemplo, en los faraones de Egipto. Ramsés engendrado por Ra, los reyes de Israel como Omri, mi vida es Yahweh. Este sistema de estado se llama teocracia y describía el estatus de los reyes antiguos como ejecutores de la voluntad divina. En los tiempos de Palestina, los hijos de él significaban los dueños de los ganados, adoradores del dios toro El, y las hijas de Adán significarían las mujeres de Adama, la tierra, el suelo. Adama era una diosa de la agricultura. Al principio, el culto a Yahweh tenía muchas similitudes con su herencia cananea. El Tanakh muestra ese sincretismo en muchos pasajes. Por ejemplo, la concepción de Yahweh como presidente de la corte de los dioses o de la divina asamblea, Beneel. También es para referirse a la divina familia de él en Deuteronomio 32, en la repartición de las naciones que hemos leído. Empieza con Israel en sus lapsus de fe y termina
con el acerto de la destrucción de sus enemigos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, se representa la primera etapa de los israelitas en su adaptación del concepto de Yahweh al mundo de la asamblea de los dioses de la mitología cananea. La concepción de Yahweh como simplemente el principal entre todos los dioses a lo largo de la historia de Israel, primero nombró a Yahweh como el Altísimo, Elión, entre la asamblea de los hijos de él o hijos de Israel, según unas traducciones. Aunque se disputa la fecha de este poema más tarde, en el año 900 a.C., se hizo desaparecer la Corte Suprema de Dioses y se condenó esa idea como apostasía, porque hubieron ediciones de la Biblia. Mientras más pasaba el tiempo, los escribas y sacerdotes eliminaban ciertos conceptos que la antigua fe de Israel creía y incluía el nombre de Jehová como Dios principal del culto hebreo, eliminando todo rastro del politeísmo o enoteísmo hebreo, porque sí, los hebreos también adoraban múltiples dioses. Pero eso no se lo van a decir a ustedes en la iglesia. Vamos a buscar más información acá abajo sobre él. El uso de él en la Tanaj. La definición él entra en la esfera de la revelación con el epíteto Shaddai, que es peculiar de la religión patriarcal. Yahweh dice a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que pronto vamos a hacer un video sobre esto. La definición de él, me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Shaddai es el poderoso o poderoso, pero no me conocían por mi nombre, Yahweh. Él se estabiliza, pero solo como título a Yahweh, Dios poderoso, o como abreviatura de Elohim Yahvé, o Yahweh Elohim. Según Génesis 35 y Oseas 12, el nombre Israel representa al patriarca Jacob, que pelea con él, aunque otros autores lo traducen de diferentes maneras. Génesis 32, 28, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. En la mayoría de las traducciones, Betel se traduce como casa de Elohim o casa de él, para referirse tanto a Yahweh como a cualquier dios en general, porque él también significa Dios. Y dice, por lo tanto, Betel podría no ser la Bet Yahweh, sino la casa de él. Vamos a buscar más información, porque no queremos hacer el video muy extenso. Vamos a buscar sobre él, el Dios él como Yahweh. En ciertas ocasiones, los israelitas utilizaban la palabra él para referirse a Yahweh, dado que ese era el término genérico con que se denominaba a Dios. Por lo tanto, puede ser usada como para cualquier otro dios, incluyendo a Baal, Moloch o Yahweh. Durante una era del sincretismo religioso, porque hubo sincretismo religioso, aunque muchas personas traten de negar esa realidad, se aceptó entre el pueblo israelita considerar al dios cananeo, él, como el mismo Yahweh. Ahí es cuando se da la fusión. De hecho, a medida que esa idea se hizo prevalente en la religión del pueblo israelita, pronto se pensó que él había sido siempre la misma deidad, Yahweh. Y erigió Jacob allí un altar y lo llamó el Elohi Israel, el Dios de Israel. Génesis 33, 20. Con el tiempo, él había sido degradado a ídolo, fortaleciendo la posición de Yahweh como Dios único. Varios de los títulos de él fueron aplicados a Yahweh, y cualquier forma de culto no atribuida a Yahweh fue catalogada y condenada como idolatría. Vamos a buscar un poquito más cosas interesantes.
espérate, que se me fue algo aquí. El Tanakh relata que los cananeos no hebreos basaban su vida en el materialismo, dioses materiales, a los que se rendía culto para obtener bienes y riquezas. Para conseguir dicha riqueza podía utilizarse el comercio engañoso, lo cual caracterizaba a los pueblos cananeos. La mentira, el saqueo, se transformaba en una práctica común. Canaán tiene en su mano balanzas engañosas, es amigo del fraude, dice Oseas 12:7. Pero a los pueblos opresores les iba bien, es decir, se sentían económicamente satisfechos sin importarle a qué cantidad de pueblos estaban sometiendo. Por eso seguían adorando a él. La solidaridad y compasión no eran compatibles con ese pensamiento. De allí el culto al becerro, lo cual representaba al dios él, un dios bondadoso dispuesto a perdonar, que permitía aquellos métodos de enriquecimiento. Era muy tentador, por lo tanto, seguir manteniéndose en el culto a Yahweh en medio del tentador culto a dioses materiales de los cananeos y naciones vecinas. Era un gran desafío para los hebreos. El cántico de Isaías se manifiesta un panorama desolador. No, esto no es, espérate. Quiere leer algo aquí interesante. Está más abajo. Aquí está. Uno de los datos que muestra el sincretismo en el antiguo Israel es que cuando se utiliza la forma él para referirse a Yahweh en vez de Elohim, paralelamente tienen el significado del título que los demás pueblos semitas le daban a la deidad él. Así en los pasajes en los que se refieren a Dios como el fuerte de Israel, el fuerte de Jacob, uno de los títulos de Yahweh en la Biblia, literalmente dice el toro de Jacob, el toro de Israel o el fuerte. Salmos 132, 2 al 5 y Isaías 1:24, 49, 26, 60, 16, Salmo 22, 16, entre otros. Esto podría dar lugar para un desprevenido a caer en engañoso culto. O sea que hay muchas referencias. Mira, una referencia a él en los textos ugaríticos y a Baal en representación del jinete de las nubes. Escucha, a él se le presentaba como el jinete en las nubes. Este es el punto interesante. El que cabalga entre las nubes. Es muy similar a las expresiones que la Biblia utiliza para Yahweh en el Salmo 68:4, Deuteronomio 33:26 y 2 de Samuel 22:11. Déjame decírtelo, príncipe Baal, déjame repetírtelo. Jinete entre las nubes, ahí tu enemigo, Baal, contempla, vas a matar a tus enemigos, contempla, tú aniquilarás a tus adversarios. Es un poema de Baal en los textos Rash Shamra. No hay nadie como el Dios de Jerusalén, Israel, que es para ayudarte, cabalga en los cielos, entre las nubes con toda su majestad. Deuteronomio 32, 26 al 27. ¿Sabe? Y vamos a darlo ahí porque es mucha información. Ya llevamos 17 minutos. Ahora vamos a opinar sobre esto y hablar con ustedes sobre las implicaciones de esto. Como estuvimos mencionando en un video anterior, hay pasajes en la Biblia donde él y Jehová o Yahweh parecieran ser dos deidades distintas. Y esto se debe a que él, Elión, o el Altísimo, era el Dios supremo del panteón cananeo. Y otra cosa que no mencioné, otra información, es que Yahweh, dentro de unos manuscritos antiguos que hay, es mencionado como uno de los dioses del panteón cananeo, hijo de él. Vamos a ver si podemos buscar información acá. Miren. Yahweh es el Dios nacional de Israel. Disculpen un momentito, aquí estamos. ¿Ves? Yahweh o Yahvé era una antigua deidad levantina y Dios nacional
de los reinos israelitas de Israel y Judá, aunque no existe consenso con respecto a los orígenes de la deidad. Los eruditos generalmente sostienen que Yahvé surgió como un guerrero divino asociado con Sei, Edom, Parán y Temán, y luego con Canaán. Los orígenes de su culto se remontan a menos del principio de la Edad de Hierro y probablemente a finales de la Edad del Bronce. Aquí una representación de Yahvé. ¿Ven? Una rueda que volaba en las nubes. Ese es Yahvé, una representación de una provincia persa de Yehud Madianita, en una rueda alada. Ahí va volando Yahvé. En la literatura bíblica más antigua posee atributos típicamente atribuidos a deidades del clima y de la guerra, fructificando la tierra y dirigiendo el ejército celestial contra los enemigos de Israel. Los primeros israelitas eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses y adoraban a Yahvé junto con una variedad de dioses y diosas cananeos, incluidos El, Aserá y Baal. En siglos posteriores, El y Yahvé se fusionaron y los epítetos vinculados a él, como El Shaddai, se aplicaron solo a Yahvé, y otros dioses y diosas como Baal, Asherá, fueron absorbidos por la religión yahvista. Hacia el final del cautiverio babilónico, se negó la existencia de otros dioses y se proclamó a Yahvé como deidad creadora y única divinidad a la que adorar. Durante el periodo del Segundo Templo, pronunciar el nombre Yahvé en público se convirtió en un tabú, y los judíos comenzaron a sustituirlo por otras palabras, principalmente Adonai, que significa Señor. En la época romana, tras el asedio de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, la pronunciación original del nombre de Dios se olvidó por completo. Yahvé también se invoca en el papyrus Amherst 63 y en los textos mágicos judíos o greco-egipcios con influencia judía de entre el año 1 al 5 después de Cristo. Buscar más acá. En la literatura bíblica más antigua, Yahvé es un dios de la tormenta, típico de los antiguos mitos del cercano oriente, que marcha desde una región al sur o sureste de Israel con la hueste celestial de estrellas y planetas que componen su ejército para luchar contra los enemigos de su pueblo Israel. No hay nadie como el Dios de Jeshurun o de Israel, quien cabalga los cielos en tu ayuda y a través de los cielos en su majestuosa gloria. El Dios eterno es tu refugio y tu morada, y abajo, en los brazos eternos, Él expulsó el enemigo delante de ti y dijo: destruid. Así que Israel habita seguro y protegido, la fuente de Jacob sola y apartada en la tierra del grano y del mosto. Sus cielos también destilan rocío. Deuteronomio 33, 26-28, una traducción de The Amplified Bible al español. Hay muchas cosas. O sea, mira, casi no hay acuerdo sobre sus orígenes. Su nombre no está atestiguado más que entre los israelitas, y no hay consenso sobre su etimología. Yo soy el que soy, y la explicación presentada en Éxodo 3:14. Miren esto. El que crea las huestes, pero esta frase no está atestiguada en ninguna parte, ni dentro de fuera de la Biblia, y los dos dioses son, en cualquier caso, bastante diferentes. Siendo el anciano y paternal, careciendo de la asociación de Yahvé con la tormenta y las batallas. La aparición más plausible, aquí está, la aparición más plausible, o la aparición plausible más antigua de su nombre está en la frase Yitzwi Yahweh, la tierra de Shasu Yahweh, en egipcio, en una inscripción de la época de Amenhotep III en el 1390 al 1352 a.C. Los Shasu son nómadas de madianitas, y Edom en el norte de Arabia.
Por lo tanto, la opinión dominante es que Yahweh era un guerrero divino de la región del sur asociado con Seir, Edom, Parán y Temán. Hay un apoyo considerable, aunque no universal, para este punto de vista, pero plantea la cuestión de cómo Yahweh se abrió camino hacia el norte. Entonces, cómo el culto pues, fue extendiéndose a las regiones del norte desde el Sinaí. Dice, esto vincula varios puntos de datos como la ausencia de Yahweh en Canaán, sus vínculos con Edom y Madián en las historias bíblicas y los vínculos geneos o marianitas de Moisés. Pero sus principales debilidades son que la mayoría de los israelitas estaban firmemente arraigados en Palestina, mientras que el papel histórico de Moisés es muy problemático. De ello se deduce que si se mantiene la hipótesis cenea, entonces se debe suponer que los israelitas se encontraron con Yahweh y los madianitas ceneos dentro de Israel y a través de su asociación con los primeros líderes políticos de Israel. O sea que hay una cuestión bien interesante porque algunos piensan que Yahweh llegó gracias a los madianitas y ceneos a la tierra de Israel. Otros piensan que Yahweh llegó tras el encuentro, como dice la Biblia, con Moisés en el Sinaí. O sea que hay diferentes debates en cuanto a esto, de acuerdo a los arqueólogos, los historiadores, la gente que estudia esto, independientemente de las narrativas y las propagandas religiosas. Porque una cosa es lo que propone, enseña un teólogo, un académico de una denominación en particular, y otra muy distinta es lo que enseña la historia, los hechos. Y no siempre los hechos respaldan una creencia en particular. Hay a veces hechos que contradicen una creencia en particular. Entonces, el origen de él, el Dios Altísimo, es de origen cananeo. Jehová es de origen egipcio, del Sinaí, que luego se fusiona y forma parte incluso del panteón cananeo. Forma parte porque los atributos de Jehová son los mismos que otras deidades del panteón cananeo. O sea, que viene siendo uno de los hijos de él. Porque esto fue evolucionando, desarrollándose, todas estas cuestiones. Y esto son cosas que a usted nunca le van a decir porque le tienen miedo a hablar de este tema. Sí, los que se la echan de ser teólogos con doctorado, que se dan ínfulas de superioridad intelectual, no van a hablar de eso. Ustedes jamás y nunca le van a mencionar sobre él. Le tienen miedo a él. Y miren, ustedes saben por qué tienen miedo a él. Yo les voy a decir. Voy a buscar una imagen de él. Esto yo lo publiqué en mi Facebook. Hoy, una imagen de él. En diciembre pasado yo publiqué una imagen de él. Usted puede buscar en Google, en cualquier buscador de internet. Mira. Sí, porque hay unas personas que dicen, no, que eso que dice Cristian, Cristian es un simple, ¿cómo es que le dicen? Researcher de Facebook. Nosotros creemos en eruditos y académicos. Sí, creen eruditos y académicos, porque creen automáticamente, repiten como loro lo que dice un doctor en teología. No se ponen a pensar por sí mismos y a diferir incluso con los doctores en teología y los eruditos, porque tampoco ellos son infalibles. Pues mire, aquí está. Este es él. Ese que está ahí es él, el Dios supremo de los cananeos, él, que luego se fusiona con Jehová en el culto hebreo. El aspecto de él es obvio. ¿Qué parece él? Al igual que qué parecen los ídolos de Baal y de otras deidades cuando son figuras humanoides. ¿Qué se parece? Esto como que yo lo he visto antes por ahí, ¿verdad? Está interesante eso. El Dios supremo del panteón cananeo y padre de los dioses, conocido como el Altísimo, el anciano de días, de acuerdo a la religión cananea, tenía 70 hijos o dioses menores, entre los cuales estaba Yahweh, asignándole naciones y dominios territoriales. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 al 10, allí se menciona que Jehová heredó a Israel.
de las manos de Elión. Esto es algo sumamente problemático, toca fibras muy sensibles a mucha gente. Y entiendo el por qué no quieren hablar de esto. Porque estos son los orígenes, la raíz de la teología. Usted va a ver en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, o en las redes sociales, personas que van a hablar de teología, pero esa teología es la sistemática, la desarrollada en el siglo XVI, hablar de soteriología, hablar de escatología, hablar de eclesiología, de cosas así que ya están definidas según la tradición cristiana, los dogmas, los concilios, pero no van a ir atrás a los orígenes, no van a ir a la raíz. Cuidado y con el decálogo de Moisés, la ley mosaica, pero no van a ir más atrás, no van a ir a la tierra del Canaán, no van a llegar a donde él. Porque si llegan a él, tendrían que replantearse muchas cositas, tendrían que reconocer sincretismos, tendrían que reconocer paralelismos y adaptaciones. Tendrían que reconocer que la Biblia tiene errores y no quieren aceptarlo. Yo soy cristiano y no tengo problemas con que la Biblia tenga errores, pero al parecer ellos sí tienen muchos problemas. Se les cae todo su teología, toda su fe colapsa. Su fe antropocéntrica de ínfulas de grandeza se desinfla. No quieren perder esa especialidad, esa superioridad intelectual especial, los nenes lindos. Y todo esto que estamos mencionando, yo lo puedo conectar con UAP, con el fenómeno OVNI. Porque está presentando un escenario muy parecido a lo que vemos en India, Sumeria, lo proto-indoeuropeo, la civilización primigenia. Dioses descendiendo, cabalgando sobre las nubes, atrayendo juicio. Nubes. Dioses que iban volando en nubes, en carros y ruedas aladas, y caía fuego del cielo. Ovnis disparando, vimanas, muchas cosas. Todo está interconectado. El fenómeno ovni, la Biblia, los dioses, todo tiene que ver. Pero aquellos que están aferrados al sistema, aquellos fanáticos que creen que su sistema es la verdad absoluta, inerrante e infalible, pues no van a reconocer estas cosas. Son inaceptables. Para ellos esto es blasfemia, para ellos esto es apostasía. Imagínense tener que replantearse y que reformularse muchas cosas. Y fíjense, esto no pone en duda la existencia de Dios, ni la idea de Dios. Simplemente presenta que hubieron algunas modificaciones, algunas adaptaciones, sincretismos, y simplemente se ubican las cosas de acuerdo a la historia. Porque una cosa es la propaganda religiosa y otra cosa es la historia, los hechos. Pregúntele a los arqueólogos de finales del siglo XIX, cuando se fueron en esa expedición buscando validar y confirmar lo que decía la Biblia. Pasaron muchas decepciones, porque tuvieron que aceptar que no todo es como está escrito. Sí. Se fue por el inodoro el concepto de inerrancia absoluta. Y eso es con la historia del pasado, con los orígenes de la religión. Imagínense con UAP. Y que UAP siempre ha estado con la humanidad. Tendrían que reconocer que los dioses de esos pueblos eran ellos, los ovnis, los extraterrestres, seres interdimensionales. Tendrían que aceptar todo esto. Y ellos no quieren aceptar esto, porque se les cae el kiosco. Ellos quieren seguir en el show, ellos quieren seguir en la propaganda, en darse golpes de pecho, de superioridad, de saber mucha Biblia, pero no quieren saber nada del origen de su religión, porque el origen de su religión es muy distinto
a la teología que ellos abrazan y defienden dogmáticamente desarrollada en el siglo XVI. Ya ustedes saben cómo es esto. Así que, amigos, yo creo que voy despidiéndome por este video. Creo que ya son como 35, 36 minutos que llevo hablando aquí. Este video lo vamos a estar subiendo creo que viernes, sí, ya es muy tarde para subirlo de madrugada, así que lo voy a subir viernes en la tarde, hoy viernes en la tarde. Veremos a ver si puedo subirlo, qué sé yo, a las 4 o las 5 de la tarde, no sé. Porque quiero que vean este video, y después más tarde puede ser que haga un live, no estoy seguro, todo depende cómo esté la cosa. Aquí está haciendo mucha calor, hoy no llovió, hoy hizo calor aquí en Moca, y estamos resolviendo unos asuntitos aquí, que está un poquito cuestión del agua, o sea, entonces pues no sé si hagamos live hoy, si no hacemos un video. Pero nada, amigos, si este video fue de su agrado, denos un like, comparte este video. Si quiere caernos arriba, quiere insultarnos, si quiere decirnos un montón de cosas, pues ahí está la caja de comentarios. Y le responderemos lo más pronto posible y de acuerdo a nuestro conocimiento y de acuerdo a nuestro modo de ser. Así que nada, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz del Señor Jesucristo. Sigamos orando los unos por los otros, confiando en el Señor, que nos dé fortaleza, iluminación, para poder comprender las verdades que nos han sido ocultas por milenios. Aquellos que quieren manipular las mentes, las conciencias, las vidas de las personas para mantener un sistema de control y de billullo. Así que me voy, Dios les bendiga y hasta la próxima. Este fue Cristian Vadillo reportando para el canal Cristian Vadillo. Bueno, este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Muy buenas tardes o noches, no sé. Me voy. UAP for life. Dios les bendiga.